Bueno, nuevamente muchas gracias por estar acá presente. Vamos a hablar un poquitito de lo que es el cigarrillo electrónico, los vapeadores y todos los problemas que está ocasionando en la salud. Como profesional de la salud, me doy cuenta que no estamos muy embebidos, los especialistas incluso, y las demás especialidades, y estamos empezando a detectar enfermedades asociadas al consumo, sobre todo en la gente más joven, que es la que más está adhiriendo a estas modalidades de inhalación de derivados del tabaco. Por eso me pareció que este título se adecuaba perfectamente para hablar de este tema, ¿no? Si es verdad que es una moda o está siendo un riesgo real en las poblaciones más jóvenes. Vamos a hablar primero de lo que es el cigarrillo electrónico, lo que son los derivados del tabaco recalentado, un poquito de cómo surgen estos productos, quiénes están atrás de la fabricación de todos estos dispositivos, qué ocurre en la salud y qué pasa o cómo atraviesa a todo el sistema de salud y más que nada a la práctica médica, que muchas veces al tener desconocimiento sobre esto, nos ocurre que en consulta vemos gente joven que consulta por tos crónica, por cuadros tipo asmatiforme y no sabemos por qué le está ocurriendo y no preguntamos si hay o no consumo de vapeadores. Bueno, ¿cómo es un dispositivo para inhalar derivados de la nicotina en forma de vapor? En general, tienen muchas formas. Después hay unas presentaciones donde se los voy a mostrar. Lo que tenemos es una batería, que es la que va a generar calentamiento, un procesador con el cual ese interruptor uno lo va a activar o desactivar de acuerdo a cuando haga la inhalación o la pitada, si fuera el equivalente en un cigarrillo. Tiene un reservorio donde uno pone los líquidos, que aquí está el gran tema de estos dispositivos, y después tiene la boquilla donde uno realiza la inhalación. ¿Cuándo aparecen estos dispositivos? Y datan de cerca del año 2000. En general son del 2004, del 2006 ya unas modalidades un poco mejoradas y con más vida útil, por así decirlo, e irrumpen con una finalidad que fue que los pacientes dejaran de fumar. Eso es lo que nos hicieron creer, que venían a ayudar al paciente tabaquista que quería destetarse del consumo de tabaco convencional. Entonces, a través de estos dispositivos iba a poder hacer un destete de las formas convencionales de consumo y entonces poder reemplazar la sustitución de nicotina y poder trabajar el tema de la oralidad, que es lo que tanto afecta a un paciente fumador, el tema de la compulsión de tener algo en la boca, y entonces esto venía a ser como la solución mágica para hacer el tratamiento de cese tabáquico. Bueno, ¿cuándo empiezan a tener su mayor auge? Después del 2010, 2014, llegando a un consumo elevadísimo prepandemia. ¿Cuál es el tema con estos dispositivos? ¿Tienen nicotina? Sí, tienen nicotina. Hay algunos solventes que no lo tienen, pero la nicotina viene vehiculizada en muchas sustancias que son tóxicas y que al activarse con calor generan partículas muy, muy pequeñitas que no son atrapadas en la primera parte de la vía aérea. Entonces, ¿qué ocurre? Pasan directo al pulmón, a las partes más distales del pulmón, afectando la vía aérea principal y obviamente la vía aérea más distal. El otro tema es que en general, para hacerlos más placenteros, para hacerlos más, digamos, agradables, suelen tener sustancias con distintos sabores, incluso hasta con distintas texturas al paladar y a la lengua, que en general son también tóxicas.
pero esto uno lo desconoce cuando empieza a consumir estas sustancias. En general, hasta en los líquidos que uno compra, no está bien descrito cuál es la sustancia que contiene. ¿Qué comparativo podemos hacer entre un cigarrillo convencional, un cigarrillo electrónico y lo que nosotros llamamos los productos derivados del tabaco calentado, que pueden ser los vapeadores, que en general son descartables, y después hay otras modalidades que se conocen como el narguile, que son como unas especies de pipas grandes que se comparten, en general se utilizan para fumar en grupos. Bueno, el cigarrillo convencional o las formas de tabaco convencional vienen del 1800. Estos dispositivos yo les comenté que empezaron a estar presentes desde el año 2000, 2004, 2006, los que fueron patentados, y los vapeadores, que son los más modernos, después del 2014. La diferencia es que el cigarrillo, como les pongo acá en este gráfico, es de la combustión, de la quema del tabaco. Los otros dos dispositivos, como vimos anteriormente, requieren de un microprocesador, de una batería que genere calor y que eso vehiculice todas las sustancias que uno le pone adentro, entre las cuales está la nicotina, que pareciera ser que la nicotina es, hasta les diría, la sustancia más inocente que tiene. O sea, la nicotina es un aditado que se le pone al tabaco o se le pone a estos dispositivos, que lo único que va a generar es una adicción y una necesidad de cada vez tener mayor consumo. Del cigarrillo, como ya lo conocemos muy bien, sabemos que libera muchos tóxicos y que son cancerígenos. De estos modos diferentes de inhalación de nicotina, también generan sustancias tóxicas, muchas ya están identificadas, pero no las podemos relacionar con enfermedades específicas, como de pronto sí al tabaco convencional, que sabemos que produce POC, que produce cáncer de pulmón, que produce enfermedad vascular, ya sea cardiológica, neurológica. Con estas nuevas formas de consumo de nicotina y del resto de sustancias, lo que sí sabemos es que están apareciendo problemas respiratorios, algunos también neurológicos, por el tema de la adicción. Y después, lo que sí que nos queda claro, que los tres tipos de consumo de tabaco afectan a la salud de distintas formas. Que afectan al medio ambiente, eso no nos cabe ninguna duda, desde una colilla de cigarrillo que puede estar sin destruirse 50 años, hasta todos estos dispositivos que tienen plástico, que tienen metales, que obviamente van a tener una, digamos, duración en el medio ambiente mucho más prolongada, lo cual también es un problema que afecta al mundo. Y después, lo que sí sabemos y tenemos muy claro, ya después les voy a mostrar unas diapositivas de un estudio observacional, que la gente sabe bien que el cigarrillo hace mal, es algo que ya todos lo tenemos incorporado, pero estos dispositivos hay bastante desinformación, con lo cual hay un porcentaje muy grande de gente que lo consume y hasta lo defiende y cree que esto no es nocivo para la salud. ¿Qué sabemos de los líquidos que se le colocan a estos dispositivos? Bueno, que tienen formaldehído, acroleína, todas estas sustancias que, como les dije anteriormente, al calentarse y vaporizarse, generan unas microgotas que van directo a la vía aérea. La nicotina es el aditado que les ponen para que justamente el paciente tenga, el consumidor tenga la necesidad permanente de estar consumiéndolo. ¿Qué nos pasa con estos dispositivos? Si uno tuviera que decir cuál es el miedo que nos genera, que no hay límite. Porque cuando uno fuma un cigarrillo convencional, dice, bueno, me compré un paquete, tengo 20, voy a tratar de fumar la mitad. Y acá, ¿cuánto está fumando el paciente? La realidad es que no lo sabemos. Ponen unos equivalentes, tiene tanto de nicotina. No hay una relación clara entre el consumo de cigarrillos y el vapeo con las diferentes dosis de nicotina. Y más creyendo
que tampoco es real lo que informan que tienen algunos líquidos, sobre todo los que son de dudosa procedencia o de dudosa producción. Bueno, en el año 2018, acá en Argentina, la Universidad de San Luis, en conjunto con el CONICET, evaluaron más de 5 dispositivos. Las marcas y el tipo de dispositivos no los tengo descriptos, pero lo que detectaron era que un montón de dispositivos que decían que tenían 0 de nicotina fueron analizados y todos tenían nicotina. Eso sobre todo es una cosa que asusta mucho porque todos estos dispositivos claramente están destinados a las poblaciones más jóvenes, sobre todo a los adolescentes. Con lo cual tenemos claro que esto seguramente sea una puerta de entrada para el consumo de tabaco convencional. ¿Y qué se detectó también? Que tenían níquel, cadmio y hasta residuos de plomo. Con lo cual eso es lo que está ingresando a la vía aérea, y la vía aérea sabemos que no tiene un sistema de limpieza como puede ser el tubo digestivo, sino lo que entra y no queda retenido en las primeras porciones va directo al pulmón, y las células pulmonares lo que hacen es ingerirlo y lo dejan ahí guardado. Bueno, ¿qué ocurre? Año tras año, la industria del tabaco lo que va haciendo es ver que hay algo de conciencia con respecto a las enfermedades producidas por el tabaco y que hay animosidad de la gente a dejar de fumar. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel mundial se estima que mueren 7,5 millones de personas por enfermedades asociadas al tabaco, que no estoy hablando de enfermedades asociadas al tabaco estrictamente de nivel pulmonar, sino lo que les dije antes, cardiovascular. Entonces, ¿qué ocurre? Pareciera que es muy seductor que patrocinen, sponsoreen y fabriquen este tipo de dispositivos, porque si tenemos un porcentaje importante de gente que deja de consumir tabaco, necesitamos que por otro lado vaya ingresando gente que empiece a consumir este tipo de dispositivos y que quizá después se pase a la modalidad tabaco. Entonces lo que sí se puede ver es esto, que hay todo el tiempo estrategias de marketing para favorecer este consumo. ¿Con qué nos encontramos? Con estos dispositivos que la verdad que son divinos. Uno los ve y hasta parecen una paquetería. Hay el primero, que se llama IQOS, que es uno de los más famosos vapeadores, que lo produce Philip Morris. El Vuse, British American Tobacco, y el Plum, Japan Tobacco, que son las tabacaleras más importantes a nivel mundial. Ellas son las que están produciendo estos dispositivos. Entonces, realmente queda claro que la industria va creciendo por otros lados. Hay dispositivos que hasta tienen cámaras de celular, que uno las puede conectar, y eso resulta muy atractivo para las poblaciones muy jóvenes, sobre todo porque resulta canchero, les gusta hacerlo, les genera adicción porque están consumiendo nicotina. Acá tenemos hasta gente que evidentemente trabaja para la industria porque hace propagandas. Son imágenes obtenidas que, bueno, después cuando se va sabiendo todo esto, ya no hacen tanta propaganda, pero hasta sponsorean carreras, patrocinan eventos, todos estos dispositivos, lo cual no es menor y pasa a ser alarmante. Bueno, ¿qué ocurre con estas nuevas modalidades de consumo de tabaco? Y pueden dar síntomas así como no. Todo va a ser dependiente de la cantidad de consumo que uno tenga de estos dispositivos, de las dosis que tenga. Sí, perdón. Tengo una preguntita. Yo tengo entendido dos preguntas. A ver. Una,
estos vaporizadores Sí. son más nocivos que los, ¿viste los que primero te salieron? El cigarrillo electrónico. Claro, ¿son más nocivos? No te sé decir si es más nocivo. El mecanismo es el mismo y los líquidos son los mismos. Lo que ocurre con estos dispositivos es que son descartables. O sea, vos no los podés rellenar en general. Entonces, el mecanismo es el mismo. Es temperatura, calentar una sustancia que en general es un derivado aceitoso y eso genera un vapor que te va al pulmón. O sea, yo te diría que es lo mismo. La diferencia es que son productos que vienen hechos en la industria y no son como los primeros cigarrillos electrónicos que vos podías ir a cualquier lugar o había gente que fabricaba en su casa los líquidos que vos no sabés qué le ponían y vos incorporabas eso al organismo. Pero no son inocentes. Igual ahora les voy a contar unos casos que aparecieron, no lo quiero adelantar, pero en general los casos que nosotros hemos visto más graves o que hemos sabido de ellos se relacionaron con el consumo de los líquidos de producción casera. O sea, estos que se usan por mucho tiempo son cancerígenos, Exacto. pero de cigarrillo. No, a ver, de 2014 empiezan estas nuevas formas de consumo de tabaco. Recién tenemos 9 años, no llegamos a 10 años. Entonces es poco tiempo para decir si es igual la posibilidad de producirte cáncer. Lo que sí sabemos que el dispositivo tiene sustancias que producen cáncer, eso lo sabemos. Ahora, ¿en cuánto tiempo van a empezar a aparecer enfermedades oncológicas asociadas a esto? No te lo podría decir, porque lo desconocemos. Necesitamos como que haya una trazabilidad, mayor tiempo de consumo. Y aparte ocurre esto, no lo podemos equiparar a cantidad de cigarrillos, porque ¿cuánto vapea una persona? Y a mí me dura 20 días el vapeador. A otra persona le dura 15, otro lo tiene 2 meses. Entonces también es difícil evaluar el consumo en estas formas de tabaco, como es de nicotina. Es difícil evaluar. ¿eh? Así que bueno, los síntomas más frecuentes que producen es, obviamente, tos, faringitis recurrentes, dolores de garganta que uno no sabe por qué ocurren. Bueno, es justamente por la temperatura y después por todas las sustancias que generan una inflamación local. Silbidos en el pecho, como cuadros tipo asma. Problemas digestivos, que eso en general se relaciona sobre todo por la nicotina. Esto lo vemos más en la gente joven que no consume tabaco convencional, entonces empiezan a vapear y empiezan con síntomas de intolerancia digestiva, comer poco, se sienten mal, con un cuadro que nosotros decimos de anorexia, pierden el apetito y es por la nicotina. La nicotina tiene ese efecto en el organismo, pero como no saben que están incorporando esto, ¿qué ocurre? El paciente lo desconoce y empieza con todo gastritis, me siento mal, se me sube la comida, no tengo hambre. Ocurre por esto. También diarrea, cansancio crónico, porque da insomnio, el exceso de nicotina. La nicotina es un estimulante, entonces queda trastornos del sueño, los chicos jóvenes no pueden dormir, los pacientes están más irritables, menor posibilidad de concentración. Y después muchas lesiones en la boca que son producto de la temperatura y también de las sustancias que quedan adheridas en encías, en paladar, que eso también es algo que se ve muy frecuentemente, la gingivitis, problemas de pérdida de dentina, todo eso se ve con estos dispositivos, igual que con el cigarrillo, pero el tema es que lo estamos viendo en poblaciones más jóvenes. Bueno, esta es la vía aérea descripta, donde tenemos la nariz, la garganta, o sea, la laringe, la tráquea, los pulmones. Toda esa parte es la que va a afectar. Como entra el aire, el mismo recorrido va a afectar la nariz, la garganta y estos síntomas que mencioné anteriormente, congestión, laringitis, tos, silbidos en el pecho. Esto ocurre con el uso agudo
y más con el uso crónico. Pero ¿qué pasa en pacientes que quizá se inician y tienen un consumo abusivo, por así decirlo, e incluso con dosis muy altas de nicotina, o con estos líquidos que te decía recién, que son de dudosa procedencia, o incluso que tienen habitado derivados del cannabis, que eso se usa muchísimo hoy para estas formas de dispositivos. Acá en Argentina, en el año 2019 y en el año 23 hubo 2 casos que fueron publicados, fueron 2 casos muy graves de neumonías bilaterales que se tardó en hacer el diagnóstico porque es una enfermedad que es nueva, que nos cuesta reconocerla, nos cuesta interrogar al paciente a ver cuáles son sus hábitos. Y entonces, como la mayoría de las enfermedades pulmonares, respiratorias, uno cree que son infecciosas, también son inflamatorias. Y esto puede dar enfermedades que son muy graves y que no tienen un tratamiento específico. Esto es como para que ustedes se imaginen. Esta es una tomografía normal. Esto es un tórax cortado de esta manera, como si fueran chuletas. Ustedes pueden ver, acá se ve todo negro y pueden ver esto. O sea, si esto es normal, esto claramente no es normal. Estos son patrones tomográficos de neumonías producidas por la inhalación crónica de estos vapeadores. Grave, gravísimo. La mayoría de estos pacientes empiezan con mucha falta de aire, con mucha fiebre, con un cuadro que es generalizado, no es solo a nivel respiratorio, sino que es un cuadro inflamatorio sistémico y gran parte requiere incluso asistencia respiratoria mecánica, o sea, conectarse a un respirador. Es muy grave esta patología. Sí, vaya. Bueno, ¿qué es lo que ocurre con el uso crónico de estos dispositivos? Empiezan a aparecer alteraciones en todo nuestro sistema de defensa respiratorio. Los glóbulos blancos que nosotros tenemos a nivel pulmonar, esas células que se encargan de sacar todas las sustancias tóxicas, todo lo que nosotros llamamos los detritus, esas sustancias que no quedaron retenidas en la vía aérea alta y llegaron hasta abajo, bueno, se las van a fagocitar, se las van a comer y van a quedar ahí depositadas y van a generar una inflamación crónica. Esto a su vez va a hacer que se pierda esta primera línea de defensa a nivel pulmonar, con lo cual va a haber más posibilidad de infecciones respiratorias, ya sea bacterianas, virales, estos cuadros de tos crónica, de asma, y ni hablar de los pacientes que tienen el doble consumo, o sea, el tabaco convencional, y están haciendo este switch hacia los vapeadores con la finalidad de dejar de fumar. Bueno, ¿qué ocurre en estos pacientes? Se potencia el daño de los vapeadores. Entonces, esto es muy importante cuando uno conoce a un paciente y dice, estoy dejando de fumar, pero estoy vapeando. Uno tiene que alertarlo que esto está en mayor riesgo. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros hoy en la práctica? Y la verdad que estamos incorporando esta nueva modalidad de incorporación de tabaco. No es algo que lo tenemos incorporado 100%, entonces no es una pregunta o no lo era habitual. Uno le pregunta al paciente, ¿vos fumás? Sí, no. Si dice que no, es raro que uno le diga, ¿y vapeas? Bueno, ahora nos encontramos con esta realidad, que tenemos que preguntarle si vapea, y sobre todo si es un paciente joven. En mi especialidad no puede faltar esta pregunta, porque en general el paciente viene porque tiene fatiga, porque tiene tos crónica, porque se infecta cada rato. Entonces tenemos que ver que esto tiene que formar parte del interrogatorio. ¿Qué nos encontramos? En encuestas realizadas en el año 2011, 2018 y 2023, tenemos que el 10% de los adolescentes
vapean. Eso es una cifra que es altísima, y más con esto que acabamos de ver, que en general todos los dispositivos tienen nicotina y están generando futuros adictos a tabaco. En los pacientes más grandes, este 10% pasa a menos del 2% porque no son las formas habituales de consumo y no sienten el mismo, digamos, la misma satisfacción con el consumo de este tipo de dispositivos. Acá en la Argentina, en el año 2011, se prohibió la comercialización de todos estos dispositivos, con lo cual la pregunta es cómo se consiguen. Hay un mercado negro de estos dispositivos. Se venden por redes sociales, se pueden conseguir a través de conocidos, tienen publicidad, porque quizá uno entra a lugares de comercio electrónico conocidos y cuando uno pone vapeador, aparecen, pero dice no está a la venta, pero ya está sembrado qué tipo de vapeador es, con lo cual uno después lo coloca en alguna página de búsqueda y automáticamente se redirecciona hacia lugares que en realidad no son, digamos, tiendas de comercio, porque ya les digo, en el 2011 acá en Argentina se prohibió la comercialización. Bueno, esto lo puse porque me pareció muy interesante. Es una encuesta que se realizó en el año 2019-2020 a casi 1.400 adolescentes y adultos, adolescentes en realidad, adolescentes, y el consumo de cigarrillos electrónicos o derivados del vapeo era del 14%, siendo que fumaban tabaco convencional menos del 6%. Ahora, lo que más impacta de este trabajo donde se entrevistaron a estos casi 1.400 jóvenes es que el 41% de estos chicos creía que era inocente fumar o vapear, siendo que sabían que el cigarrillo convencional era muy tóxico y nocivo. El 41% creía que vapear no le iba a producir ningún tipo de enfermedad. Y esto mismo ocurre en los adultos. Creen que como esto es un vapor de agua, no le va a producir daño pulmonar. De modo que esto es extrapolable a los adultos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con una nueva realidad que tiene menos de 10 años de consumo y con un pico que está desde el año 2019, con cierta declinación durante la pandemia por una cuestión lógica que no se podían salir a conseguir estos dispositivos. Nos encontramos con que no sabemos interrogar bien al paciente y no sabemos hacer una equivalencia de cuánto es el daño que puede llegar a tener este tipo de consumo en relación con tabaco convencional. Al día de hoy, si bien esto está en líneas de investigación, no hay cuestionarios validados como sí tenemos para evaluar qué grado de adicción tiene el paciente cuando es un fumador de tabaco convencional. No lo tenemos con estos tipos de dispositivos. Tampoco sabemos bien la dosis equivalente de nicotina. Al no saber esto nos encontramos con que cómo hacemos un tratamiento de cese de vapeador. Si hasta hace unos años un tratamiento de cese tabáquico, cuando el paciente preguntaba, ¿puedo usar un vapeador? Y no es aconsejable, pero bueno, si te calma la ansiedad, era algo que en la práctica clínica se hacía. Hoy sabemos que no, que de hecho, lo que les dije anteriormente, el consumo dual de tabaco convencional y de vapeadores potencia el daño. Otro interrogante que nos planteamos es cómo vamos a estudiar a estos pacientes. ¿Qué estudios les vamos a pedir?
Por lo pronto sabemos que a todo paciente que tenga alguna enfermedad respiratoria, una espirometría le tenemos que pedir. Les vamos a pedir tomografías y pareciera que esto va a ser necesario por ese daño que puede aparecer, esas lesiones bronquiales distales, inflamatorias, que no se van a pesquisar a través de una radiografía convencional. Con lo cual esto es un problema de la salud pública muy importante, porque entonces con cada paciente que consuma este tipo de dispositivos, ¿cada cuánto le tendremos que hacer una tomografía? ¿Anualmente? ¿Cómo les vamos a hacer ese switch para que dejen de consumir los vapeadores y pasen a consumir la nada misma, cuando estos vapeadores fueron diseñados para controlar la ansiedad y la oralidad? Entonces, es todo un problema muy grave el que se nos atraviesa con esta nueva modalidad de consumo de nicotina. Esto se los traje porque me pareció interesante. Son estadísticas de Estados Unidos. Vamos a partir de que Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes y nosotros tenemos 46. Pero entre agosto del 2019 y enero del 2020, ellos tuvieron más de 2.600 pacientes hospitalizados por daño pulmonar grave, de los cuales casi 60 murieron. Entonces, pareciera que es un problema importante en salud. Pareciera que hay que hacer intervenciones. Ahora, ¿dónde tenemos que hacer estas intervenciones? Y en la actualidad, todos los que tenemos más de 40 años sabemos que fumar hace mal. Lo que no tenemos claro es que vapear también hace mal y que tenemos que trabajar en las poblaciones más jóvenes, que son las que están ingresando al sistema de consumo de nicotina a través de estas modalidades. De modo que, bueno, como para redondear, ahora si tienen alguna pregunta vamos a hacer al lugar. Seguramente tengamos más dudas que certezas por esto que acabo de comentar, que no tenemos, digamos, historicidad en cuanto al consumo de estos dispositivos, pero lo que sí sabemos es que es una amenaza para la salud, un gran gasto en salud si llegara a haber algún tipo de paciente con alguna de estas enfermedades pulmonares graves, que genera adicción a la nicotina, eso ya no cabe ninguna duda. Tener en claro que esto no es seguro, tampoco es terapéutico y tampoco nos va a servir como switch para destetarnos del tabaco convencional, y que se impone medidas restrictivas un poco más severas con respecto al uso de vapeadores. Hoy hay muchos lugares donde todavía se autoriza el vapeo, no así el consumo de tabaco convencional en el interior de determinados lugares, como confiterías. Vapear no está prohibido al día de hoy. Hoy ya no va más el prohibido fumar. Hoy nos encontramos con que la nueva realidad es que tendría que ser prohibido fumar y prohibido vapear, con lo cual esta es la nueva señal que tenemos que empezar a ver en la mayoría de los lugares. Y esto lo quise poner porque esta es una aplicación que creó la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, que es una aplicación que se baja en el celular y que ayuda a dejar de fumar. Para los pacientes que tienen ganas de hacerlo, es gratuita, hay profesionales atrás de esta aplicación, contiene al paciente, lo ayuda y le va informando en el día a día los cambios que va teniendo su cuerpo si puede dejar de consumir tabaco. Así que me pareció importante que sepan que Un Gran Día existe y que fue creada por médicos argentinos. Así que si quieren hacer alguna pregunta y la puedo contestar, a disposición. Es muy adictivo la pipa. Tiene mucha cantidad de nicotina. La pipa, el narguilé, decís vos, tiene mucha cantidad de nicotina, es adictivo.
El tema es que tiene como una limitante que vos tenés que hacer toda una especie, no sé si va bien decir un ritual, pero hacer la preparación y en general es raro que una persona lo consuma solo, en general es en grupo, pero sí es adictivo, sí. Ah, la pipa convencional con tabaco es como el cigarrillo. Es como el cigarrillo. Sí, sí, perdón, pensé que el narguile era. No, 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 que es la otra que es para vapear. No, sí, sí, sí. Y también nos pasa con los fumadores de pipa que no tenemos los equivalentes. O sea, una persona que está todo el día con la pipa, no podemos extrapolar cuánta cantidad sería equivalente a cigarrillos, que eso es lo que a nosotros nos ayuda, la cantidad que consume el paciente y los años que lo ha hecho para, digamos, calcular probabilidad o riesgo de desarrollo de enfermedades. Nos desorientan. Lo mismo que los vapeadores. ¿Vos vapeás? No, 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 no le pregunto a ella, ¿no? Ah, ok. Bueno, Vapear 2 meses, no más. hoy te llevas un datazo con Un Gran Día. Esta aplicación que la podés bajar y orienta mucho para los pasos a seguir para iniciar un tratamiento de destete de cigarrillo. De destete de cigarrillo, de dejar de fumar. Esta aplicación. La buscás, Un Gran Día, ¿Cómo se llama? Un Gran Día. Acá está. ¿Qué trae? Te va haciendo día a día, te va preguntando cómo te sentís, cuánto fumás, te dice cuál es tu riesgo de enfermedad, te va dando tips para ir dejando de fumar, qué tenés que ir haciendo. Es verdaderamente como tener un acompañante terapéutico. Yo te la recomiendo. Como para empezar, de más está decir que siempre una consulta con un profesional sería lo ideal para ver si no necesitas algún suplemento, algún reemplazo de nicotina, algo por el estilo. Pero esto te va guiando cómo serían los pasos para dejar de fumar. Tenedlo en cuenta. Anótatelo o sácale una fotito. Un gran día. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. ¿Eh? Gracias. Y ahora es no vapear.